públicas entre funcionarios que manejan la economía. Sí, yo tengo un problema que yo no soy economista y la verdad que vos mirás... Lo que dice Sturzenegger por eso, ahora. vos mirás si los quieren antecedentes... que no haya inflación en julio, lo sabemos hacer. Vos mirás los antecedentes económicos de todo el gabinete de Caputo, del gabinete de Duhovne, y la verdad que son antecedentes muy sólidos en todos los casos. ¿Sí? Pero, ¿sabés qué pasa? Otra vez Carrió. Dijo el presidente Macri, ha pasado lo peor, dijo el 1 de marzo. Elisa Carrió, en encuentros con productores rurales por el aniversario de la 125, dijo, estamos en el peor momento. Digo, no sé si o lo hemos pasado o estamos en el peor momento. Y el otro dato que es concreto y puntual, que lo vamos a hablar enseguida, la UIA dice que se perdieron 65.000 puestos de trabajo. El subsecretario de Empleo del Ministerio, Anchorena, dice que bueno, que son industrias caducas, pero 65.000 puestos de trabajo perdidos es una complicación social y económica seria. Luis Seco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Gracias. ¿Qué es el crecimiento invisible? Yo creo que, bueno, es un poco una frase, no sé cómo se dice. Poco feliz. Poco feliz. Mira, lo que es fundamental es que Argentina, cuando uno dice, ¿cómo estamos hoy? Esto que estaban discutiendo ustedes, digamos. Qué sé yo. Todo depende contra qué te comparas. Claro. O sea, uno lo compara con el 2015 y dice, estamos mejor. Lo comparás con lo que podría haber sido la continuidad del populismo, estamos mejor. Lo comparás con las expectativas que había del gobierno de Macri, tal vez no estemos tan bien. No, las expectativas en futuro, en la economía, después lo podrá decir Juan Germán, han caído. No, pero incluso respecto de lo que había, si querés, al inicio de la gestión, decía, bueno, ¿para qué está la Argentina de Macri? Está para la lluvia de inversiones, para crecer fuertemente, para bajar la inflación, que para disminuir la pobreza. Para mejorar el Estado, hacerlo más eficiente. Entonces uno se compara contra todo eso y tal vez estemos en una situación de relativa insatisfacción o cierta insatisfacción. Lo mismo sucede con el crecimiento. Argentina cuando crece está acostumbrada a crecer mucho. O sea, todas las tasas de crecimiento históricas, si querés, desde los 90 para acá, incluso en los 80, cuando salíamos de una crisis, una recesión, crecemos al 2% por trimestre y ahora estamos creciendo un poquito más de eso al año. Entonces se nota esa diferencia y el crecimiento no se percibe en la calle, ¿no? Seco, una pregunta para usted que es un hombre futbolero y además un hombre que conoce mucho de básquet. Y la pregunta es la siguiente, la verdad, ¿no? Es cierto que los rivales están muy golpeados, pero digo, si vos sos el CEO, el dueño de un equipo, ¿cuánto tiempo le das al técnico, no? Porque esta es la pregunta, digo, acá la verdad, los resultados que vos mostrás en 2 años y pico, y son resultados 50%. Digo, ¿cuánto tiempo le das vos? Me la estás haciendo difícil en la comparación. Si lo tengo que jugar con lo que es el tiempo que tiene un técnico promedio en Argentina, nada. Este equipo ha superado ampliamente, digamos, las expectativas. ¿no? Ahora, si vos lo ves con respecto a otros países donde uno tiene ciertas continuidades y se le deja hacer, me parece que es prudente lo que yo no creo que sea, yo creo que hoy sería muy imprudente cambiar las autoridades económicas argentinas. Te lo digo. No, está bien. Pero es muy imprudente. Pero el problema, digo, no es lo que nosotros pensamos, sino lo que pasa adentro. Bueno, lo que pasa si adentro... uno se atiene a ciertas declaraciones absolutamente contradictorias que han aparecido en los diarios hoy, un Sturzenegger diciendo en mayo se va a notar la desinflación, pero si quieren que no haya inflación en julio también sabemos lo que tenemos que hacer, a una pelea entre gradualistas y no gradualistas, vino la presidenta del fondo a apoyar la política gradualista de Macri, Melconian que dice no tuvieron en cuenta la inflación, hoy dice el ministro Duhovne, la inflación no es un problema, va a descender. Sí, yo creo que, a ver, primero, del lado de las autoridades económicas siempre tiene que estar la intención de alguna manera, manejar las expectativas de la tribuna, digamos, ¿no? O sea, vos tenés que ser hábil a la hora de crear condiciones para que te crean, para que vos puedas hacer la política económica que querés hacer, para poder incluso tener ciertos márgenes de acción para sorprender al mercado, en el caso de que sea bueno sorprender al mercado. Por lo tanto, a mí me parece que mucho de lo hay que hacerle el filtro, ¿no? O sea, cuando te dicen la inflación ya no es un problema o la estamos controlando o ya está bajando, eso tiene que ver con el manejo de las expectativas. Me parece que lo de Sturzenegger, tal vez yo no creo que haya querido decir que va a cambiar la política. Si alguien le pide que ir al shock, él lo hace. Lo que sabemos es que Sturzenegger está tensionado porque hay gente que lo mira mal en el propio gobierno. Bueno, pero lo que pasa es que está bastante solo también, ¿no? O sea, buena parte de la política, está solo, ¿no? Buena parte de la política antiinflacionaria argentina, o toda la política antiinflacionaria argentina, hoy descansa en la cabeza del Banco Central y tiene presiones. Mira, desde el 28 de diciembre, desde que
si querés, le aflojaron un poco la mano al Banco Central. Pasaron dos cosas que ahí sí discrepo con algunas de las cosas que están en los diarios de hoy. Una es que el riesgo país de Argentina aumentó. No es verdad que no aumentó. Aumentó comparado con quién, porque de vuelta hay que compararse con quién, con todos nuestros vecinos. Se aumentó 60 puntos básicos y, por ejemplo, el riesgo de Brasil cayó, el de Colombia no subió, el de Chile subió 2 puntos, Argentina subió 60, o sea, 0,6%. A eso le sumas el 0,4%, 40 puntos que subió, 40 puntos básicos que subió la tasa de interés internacional, eso te da un punto entero de tasa de interés del costo de endeudamiento de Argentina para las nuevas emisiones que vienen. Entonces, ese es un problema. Y eso pasó desde el 28 de diciembre para acá, no es que pasó en 2015, como si hubiera venido Scioli, no, pasó del 28 de diciembre para acá. Y lo otro que pasó, porque hay dos reacciones, una el riesgo país, otra fue la moneda. La única moneda en el mundo que se deprecia hoy es la Argentina. Claro. O sea, el dólar se está depreciando contra todas las monedas del mundo, no se está apreciando. Bueno, acá hubo que vender 400 millones de dólares para que no subiera más el de dólar. 1000, Eso más fue el de último 1000 y día. pico Más de en 2 1000 en semanas. 15 Entonces digo, 15 días. algo, el 28 de diciembre marca un antes y un después ¿en qué? Yo te diría, en el objetivo prioritario, primario de la política económica argentina, que no había ninguna duda que era desinflar. Sí. Ahora se escucharon, incluso ese mismo día, se escucharon cosas un poquito más de inflación, ¿no? Esta idea de decir, relajamos un poco. Es que empieza a haber un debate en el gobierno. Empieza gente a decir, con un poquito de inflación podemos crecer. Bueno, y ese problema se va a agravar. Esto pasaba en la época de Alfonsín, si ya te acordás. Pero si hubiera sido así, el laboratorio de inflación de Argentina en los últimos 70 años, imagínate, Charlie, seríamos una superpotencia Y no lo mundial, somos, digamos. O sea, obviamente. Luis, una pregunta que a mí me preocupa, básicamente eso, ¿no? Digo, una de las declaraciones de esta semana fue que los puestos en la industria que se perdían podían ser recuperados porque vamos a ser una potencia en turismo. Y lo otro, digo, a tu juicio, la industria y el gobierno, ¿son tan anticompetitivos los industriales? Porque digo, en el término laboral es un riesgo enorme, el puesto de trabajo que se pierde después, bueno, afecta al sector donde está instalada la industria, afecta al trabajador, complicado volver a reabrir la industria. Estaría muy bueno que al mismo tiempo que se dicen los puestos de trabajo que se pierden, se digan cuáles se ganan. Porque, Claro, porque exacto. si vos mirás los indicadores de empleo, no da una caída del empleo de esas características. Te da un traslado al monotributo. Digamos, bueno, pero digamos, Sí. no, pero incluso el empleo formal Sí. asalariado ha aumentado en Argentina desde mitad del año de Sí, del los críticos te 2016. dicen que es lo vegetativo, pero Sí, está es bien. re Sí, poquito, por es eso, sí. infino, pero no se destruye, Claro. que eso ya Sí, es, sí, digamos, sí, es sí. positivo. Ahora, en el debate de la industria no competitiva y poco competitiva, obviamente, es digamos, también de dónde querés ver la Sí. cosa, digamos. Obviamente hay sectores de Argentina que son muy poco competitivos y hay otros sectores que sí son competitivos. Incluso hay algunos sectores que están en el medio, ¿no? Que Sí. con cierta protección estatal logran ser competitivos. Yo siempre pongo el ejemplo de la industria aceitera argentina, que hoy es tal vez la más competitiva Sí. a nivel mundial, fue protegida en su momento. Claro. La industria automotriz antes no podía exportar un auto a ningún mercado internacional y hoy puede hacerlo. Ahora, si vos mirás lo que hace la Eso industria... significaría que en algún momento tienen que ayudar un poquito, decís vos. Tal vez, Claro. tal vez. Digamos, también tenés que ver cuántos recursos te cuesta. Ahora, Sí. fíjate un tema importante, por ejemplo. ¿Cuáles son los modelos de automóviles que se produce eficientemente en la Argentina? Las pick-ups. ¿Por qué? Porque están dentro claro. del Del campo. ¿Y el campo qué es? El sector más competitivo que en Argentina. Entonces también tenés que saber elegir. Sí. No cuestión de uno protegió la industria aceitera, estaba al lado del grano. Una los industria... industriales fueron a reclamar por las importaciones. Y el gobierno les contestó que la política de importaciones no varía. Y encima les pidió que las quejas no fueran públicas. Igual, Charlie, ahí, mira, hay cuestiones macro que son macro, que uno las aprende en la facultad, otros que somos profesores, fuimos, la enseñamos y demás. Un país que se endeuda en el exterior, al ritmo que se endeuda la Argentina, es casi imposible que no empiece a tener déficit de la cuenta corriente, Claro. del balance de pagos, y detrás de eso un déficit comercial. Es así. Es lo que pasa ahora. Es lo que pasa ahora. O sea, si vos decís, che, ¿por qué Argentina tiene un déficit externo de casi los famosos Y sí. déficits gemelos, ¿no? Déficit fiscal, déficit externo de balance de pago. ¿Por qué? Porque nos estamos endeudando afuera. Y nos estamos endeudando mucho. Ellos dicen que nos empezamos a endeudar mucho menos a partir del año que viene. Está perfecto, y ¿Y ojalá... es factible o Sí, es ojalá- factible, pero digamos, el punto, hoy Sturzenegger, yo diría, de todo lo que dijo Sturzenegger hay algo que sí quiero rescatar porque creo que yo no estoy de acudo con eso. Él dice, el endeudamiento de Argentina es bajo Sí. y no me preocupa. Un punto de atención. Cuando uno dice, si un país está mucho o poco endeudado, lo importante es cuánto te cuesta.
Obviamente. ¿Cuánto tenés que poner? ¿Cuánto tenés que poner para endeudarte? A Argentina le cuesta muchísimo. Claro. Porque cuando tiene que endeudarse Ahora acá, más. paga tasas de interés reales positivas altísimas. Y cuando tiene que endeudarse afuera, paga muchísimo más que lo que paga cualquier país parecido a la Argentina. La última. El gobierno, ese famoso 28 de diciembre, estiró la pauta antiinflacionaria un año. Lo cual quiere decir también que estiró la lucha contra la pobreza un año, entre otras cosas. El gobierno decía que la fluctuación del dólar no afectaba a los precios y ahora la política es intervenir para que el dólar no crezca y no llegue a los precios. ¿Fueron dos equivocaciones? ¿No fueron? ¿Son dos percepciones según el momento? Yo creo que las cláusulas gatillo no estaban tan mal. Me parece que este año en definitiva no se llamarán gatillo, pero están estas famosas son revisiones, conversadas, cláusulas de revisión, que a mí me gustan menos que la gatillo porque presuponen una instancia de negociación Exactamente. que depende del momento en que se haga, te puede salir bien o te puede salir mal. Obviamente el gobierno cree que la inflación va a ir bajando, con lo cual espera que hacia futuro sea más fácil. Y a mí me parece, puede haber más de un ejemplo de los que dijiste. En general, prefiero un gobierno que no se empecina prescriptivamente, digamos, que te da la receta y se aferra a una receta equivocada durante mucho tiempo y que en el tiempo va corrigiendo y va tratando de buscarle la vuelta a algo que es muy difícil, que es desinflar en un contexto en el cual tenés que corregir las tarifas públicas, donde la sociedad argentina, vamos a ser honestos también, la sociedad argentina no es que demanda por todos lados un clamor popular enorme contra la inflación. No. Digamos, entonces vos mirás por qué Juan nos puede ayudar, mientras el salario acompaña la inflación. La gente más o menos, digamos... Una discusión si el salario lo superó o no la inflación el año pasado. ¿no? Da la sensación que en promedio sí, pero bueno, de vuelta en promedio. Cuando hablas en promedio, algunos superan y otros no, ¿no? Un enorme gusto, como Un placer. siempre. Ya va a estar con nosotros Juan Germano.